Bloque 1. El capitalismo y sus manifestaciones en el colonialismo y el imperialismo para un inicio del siglo XX. 1.1. A manera de recordatorio. Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos entraron en una competencia por el dominio de los mercados y por imponerse como potencias marítimas. Para ello, incrementaron la producción de manufacturas y buscaron materias primas, mano de obra barata y nuevos mercados fuera de sus territorios. El comercio transatlántico entró así en una etapa de auge. El aumento en la elaboración de manufacturas dio origen a profundas transformaciones en los procesos productivos y más adelante a la revolución industrial. En el siglo XVIII, los grandes cambios derivados de las ideas ilustradas fomentaron el pensamiento racional. Con este se expandió también el cuestionamiento de las estructuras económicas, políticas y sociales de la época, y esto, a su vez, dio lugar a transformaciones que marcaron el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Europa hacia la Revolución Industrial. La Ilustración es un movimiento intelectual y cultural cuyo elemento básico es la confianza absoluta en la razón que se desarrolla en Europa en el siglo XVIII. Es causada por cambios socioeconómicos, por ejemplo, el crecimiento de la administración, el comercio y la industria, el crecimiento de las ciudades, la organización estatal más eficiente y los avances científicos y técnicos. Se caracteriza por visión crítica de la realidad, uso de la razón, rechazo de la revelación divina y la tradición, la historia como progreso, la libertad, el reformismo político moderado contra el despotismo ilustrado. Entran en contradicción con las ideas que sustentan el antiguo régimen, es decir, el régimen monárquico, absolutista. Tiene como principales representantes, por un lado, a los pensadores británicos del siglo XVIII, como Thomas Hobbes y John Locke, que sostienen la sociedad es un contrato voluntario entre individuos, lo que se llama el contrato social, por lo que el mejor sistema político es el que proporciona mayor felicidad a un mayor número de individuos, pudiendo ser una monarquía absoluta, que plantea Thomas Hobbes, o una monarquía limitada, que plantea John Locke. También a los ilustrados franceses del siglo XVIII como representantes, como a Montesquieu, que propone la división de poderes, que conocemos hasta el día de hoy, ejecutivo, legislativo y judicial, a Voltaire, que plantea y es abanderado de la libertad política y la tolerancia religiosa, y a Rousseau, que plantea y es precursor de la democracia. También tiene como principales representantes a los economistas del siglo XVIII, entre los que destacan a los fisiócratas franceses, cuyas ideas son: la riqueza proviene de la tierra, es decir, del trabajo agrícola, y plantea la no intervención del Estado en la economía. Y también tiene como economista del siglo XVIII a Adam Smith, que es inglés, que desarrolla el planteamiento del liberalismo económico en Inglaterra, cuyas ideas son: la búsqueda del interés individual aumenta la riqueza colectiva. También plantea el trabajo como fuente principal de riqueza y la ley de la oferta y la demanda. Es decir, Adam Smith es el padre del liberalismo económico, que es la teoría económica del capitalismo moderno. Con estas ideas de la Ilustración se plantea también y se desarrolla en Europa del siglo XVIII la revolución industrial, que es el capitalismo industrial y que plantea la sociedad de clases sociales. La revolución industrial se inicia en Gran Bretaña, es decir, en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII,
y se difunde de manera desigual en el siglo XIX por regiones de Europa, Estados Unidos y Japón. Hay varios factores que desarrolla la revolución industrial. Primeramente, la revolución demográfica, es decir, el paso de la población del campo hacia las ciudades, donde se encuentran las fábricas y las industrias. También plantea una revolución agrícola, la implementación de tecnología y de la ciencia a la producción agrícola. También plantea la revolución tecnológica, el desarrollo por medio de la ciencia de el maquinismo, es decir, la introducción de máquinas y el sistema fabril. También se plantea la revolución de los transportes e incremento del comercio. Con la revolución industrial se desarrolla la tecnología del transporte, principalmente del ferrocarril, que permite traslado de grandes cantidades de toneladas de mercancías y con esto el desarrollo del comercio en el mundo. Y también la revolución industrial desarrolla la revolución de las finanzas. Con el desarrollo del comercio a gran escala, también se desarrolla la cuestión de los bancos, de los sistemas financieros y de grandes cantidades de ahorros en dinero y de préstamos y de intereses y todo lo que se desarrolla con los bancos, con las finanzas. Con este preámbulo del siglo de la Ilustración y con la Revolución Industrial, entramos al siguiente tema, que es la burguesía y su oposición al absolutismo. El absolutismo era la forma de gobierno monárquico contra el que se enfrentó la burguesía o los capitalistas, que eran la nueva clase social que se desarrollaba a partir de la Revolución Industrial. El despotismo ilustrado. En el siglo XVIII, las monarquías absolutas aplicaron una política de reformas basadas en una corriente filosófica nueva, la Ilustración. Sus objetivos eran reformar la administración, el ejército y la economía, así como modernizar la industria y el comercio, también favorecer el avance científico y la educación, pero sin alterar la base social y política del antiguo régimen. Ellos decían, por ejemplo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sin afectar el poder y los privilegios de las monarquías. Por ejemplo, en Prusia, el monarca absolutista Federico II hizo una reforma militar y una reforma para la igualdad ante la ley. En Austria, el Imperio Austriaco, José II hace una reforma territorial y educativa, expulsión de los jesuitas y edicto de tolerancia religiosa. Y en Rusia, Catalina II, que fue la emperatriz de aquella época, desarrolla la ciencia por medio de la creación de la Universidad de Moscú y la colonización de las regiones del Volga y Crimea. Son monarcas, pero que, influenciados por las ideas de la Ilustración, desarrollan y hacen algunas reformas en sus imperios. Con esto, con las ideas de la Ilustración, con el desarrollo de la industria en la Revolución Industrial, la burguesía siente la necesidad de luchar por sus derechos y disputarle el poder a los monarcas y a los déspotas ilustrados. Con esto se desarrolla lo que se llama las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Las revoluciones burguesas plantean tres aspectos. Una revolución política, las principales son la gloriosa, que fue en Inglaterra en 1688, la americana o la llamada de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa o la Gran Revolución de 1789. Estos están bajo el influjo de la Ilustración y las nuevas ideas. Están dirigidas por una clase que es la clase de la burguesía o los grandes capitalistas. Plantean una restauración post-napoleónica, es decir, después de Napoleón Bonaparte, y a partir de ahí hay una oleada de revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Ellos plantean el liberalismo político y el nacionalismo. En el aspecto de la revolución social que plantean las revoluciones burguesas, se da el triunfo de la sociedad burguesa, es decir, del capitalismo, hasta llegar a nuestros días. Y en la revolución económica, a partir de la revolución industrial inglesa de 1780 hacia nuestros días,
una profunda transformaciones socioeconómicas, surgimiento del capitalismo industrial moderno por medio del liberalismo económico y una extensión a Europa occidental de la revolución industrial. Este es el preámbulo de la edad moderna y de la historia contemporánea que actualmente tenemos.